Hola a todas las personas que están aquí viendo este video para el taller de análisis para intérpretes de las jornadas de música contemporánea CCMC 2020 en su versión virtual. Empieza este video la segunda semana de trabajo de las jornadas y es mi turno de hablar de mi experiencia alrededor del análisis musical, cómo me ha servido como intérprete y qué propuesta le tengo que hacer a ustedes con respecto a este tema. Ya nos hemos conocido un poco a través de esta semana, entonces ya saben que soy pianista, que toco con varios ensambles. Una cosa importante es que he hecho también estudios. Yo hice un pregrado en la Universidad de los Andes y pues como todo pregrado tuvimos las clases típicas donde de cierta manera aprendemos a analizar la música clásica, aprendemos las formas clásicas, aprendemos a analizar una sonata, aprendemos a analizar una fuga, tenemos nuestros conocimientos de armonía, entonces podemos ver rápidamente la armonía que hay en una obra y estas herramientas creo que como intérpretes las integramos muy rápidamente en nuestro organismo y hacemos que ese canon clásico sea muy fácil de entender. De cierta manera, al menos lo siento yo como pianista, no sé cómo ustedes desde sus instrumentos y sus repertorios lo ven, pero ustedes agarran una obra e inmediatamente ya ven las partes de la sonata, ya ven, pueden ver las modulaciones rapidísimo. Digamos, si toman una obra de Bach también, hay como una cierta parte del entendimiento de una obra, del análisis, que pasa automáticamente, sobre todo con la música clásica donde hemos codificado tantas partes de su lenguaje. Y en música contemporánea también lo hicimos. No sé si ustedes también tuvieron clases de música del siglo XX, pero también aprendieron a encontrar la serie dodecafónica y les enseñaron la matriz y de cierta manera ustedes agarraron algunas obras, encontraron la serie, a veces con un poco de dificultad y empezaron a encontrarla. No sé si eso les decía tanto, de cierta manera como que esos recursos ayudan a encontrar las notas, pero toca seguir encontrando recursos para analizar la música. Yo después de haber hecho esos estudios, me encontré aquí en Montreal haciendo estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Montreal. Y en este tiempo antes de hacer este video, he estado pasando a través de todos esos trabajos de análisis que hice durante todo ese tiempo y a través de los trabajos de análisis que hice después de haber salido de la universidad. Y de eso es lo que les quiero hablar hoy. Son unos trabajos de análisis que son muy diferentes de los que nos mostró Beatriz en esa primera clase. Siento que el tema, si pudiera ponerle un tema a esta conferencia de hoy, es el intérprete investigador. Y es una figura que quiero exponer hoy. Es una figura que no quiero decir que yo necesariamente sea un intérprete investigador, pero siento que es hacia donde quiero apuntar como músico. Es una cosa que me interesa, es una cosa que cuando comencé a querer hacer estudios de posgrado y querer hacerlo sobre música latinoamericana, sentía que no había la cantidad de información que yo quería que hubiera sobre el repertorio que yo estaba haciendo. Y me dije, esta entonces es tarea mía también de crear conocimiento alrededor de estas músicas. Y es de cierta manera conocimiento desde una perspectiva musicológica. No sé si el análisis que yo hice me ayuda tanto a tocar las obras. Digamos que de cierta manera es mucho menos práctico de lo que vimos en esa primera conferencia. Pero para mí es fundamental hacer este trabajo y sé que es un papel importante y sé que hay otros intérpretes en el mundo. Yo les voy a dar el ejemplo de unos cuantos pianistas porque es lo que yo conozco, que se consideran intérpretes investigadores y pues es de lo que les voy a hablar en el día de hoy. El trabajo para hacer investigación en las cosas que yo quise igual fue largo y tortuoso. O sea, ahorita estuve leyendo trabajos y me doy cuenta que desde que yo entré a la maestría en el año 2007 estoy tratando de producir teoría alrededor de la música de Graciela Paredes Quevaidis, Coriuna Aronian, Eduardo Bértola y Mariano Betke. Desde ese primer semestre que yo entro a los estudios, estoy tratando de encontrar maneras de escribir más profundamente las obras de lo que encuentro en la documentación que tengo en ese momento. Y
digamos, leyendo mi primer trabajo que es sobre los escritos de Corina Aronian, tratando de explicar cuál es la filosofía que está detrás de todos esos escritos, pues me di cuenta que no todo lo que hice es bueno, pero me doy cuenta como todo ese trabajo, todo ese esfuerzo de haber leído todos esos textos, de haber tratado de crear una unidad de toda esa teoría, me llevaron a poder acumular conocimientos que me hicieron poder escribir mi tesis, poder escribir un artículo que finalmente fue publicado en un par de libros e incluso poder haber escrito artículos que fueron publicados en revistas online que tenían como base conocimientos que empecé a elaborar en el 2007 y que fueron publicados en el 2017. O sea, me llevó 10 años poder elaborar teorías para poder hacer un poco de contenido académico. Y eso es de lo que les voy a hablar en esta conferencia. Mi primer proyecto de análisis lo terminé en el 2008 y era un análisis de la música para piano de Graciela Parasquevaidis, de las obras que habían sido compuestas hasta ese momento. Entonces, en ese análisis, primero elaboré una biografía de la compositora, algo que todos hemos hecho en trabajos académicos para la universidad o lo que sea, pero después hice una cosa que fue ir a buscar los escritos que encontré de ella, sea en la página web de latinoamericamusica.net o en la página personal de ella que es gpmagma.net, para hablar de su compromiso ético. Y encontré citas sobre la manera como ella aborda ese tema y conglomeré todo eso. Y la otra cosa que hice fue, me daba cuenta que la mayoría de los títulos de las obras para piano de Graciela Parasquevaidis eran extraídos de poemas de Juan Gelman. Entonces también encontré una biografía de Juan Gelman, las puse en paralelo con la biografía de Graciela y también puse en paralelo la manera como Juan Gelman luchaba por ciertas causas que eran similares a las que Graciela también proclamaba en sus escritos. Y después pasó a hacer un análisis de las obras. Y desde el punto de vista en el que me encuentro hoy, después de haber pasado tantos años mirando y analizando y pensando la obra de Graciela Parasquevaidis, pues me di cuenta que en muchos casos eran meras descripciones. Y a pesar de que sean tan escuetos, me parece importantísimo haber pasado por describir la obra. Me parece que aquí puedo poner en relación un poco la palabra traducción, que creo que fue la palabra que Beatriz utilizó en sus conferencias, como poder pasar la obra de un lenguaje a otro lenguaje. O sea, yo veo la obra, yo la toco, yo la oigo, pero después digo, bueno, aquí encuentro que este material hace una cosa, aquí este material hace otra cosa. Entonces, por ejemplo, comienzo con un lado, otro lado de Graciela Parasquevaidis. Voy a intentar ponerles, mientras hablo sobre ella, fragmentos de la partitura. Entonces, en un lado, otro lado, pues es bastante evidente la manera como el título nos habla de cómo se están usando los dos extremos del piano. Y es verdaderamente claro viendo la partitura que solo se usa o lo más agudo o lo más grave del piano. Y articula alrededor de eso ideas de cómo se van encadenando los eventos. Y bueno, no articulo mucho más que eso en realidad en ese primer artículo. Digamos, después paso a hablar de otra vez la segunda obra de Graciela Parasquevaidis. Les muestro la partitura en esta obra. Es una obra bastante breve, entonces la pueden ver con bastante rapidez. Que tiene muy pocos elementos. De hecho, la obra solo tiene 8 notas. Y esas 8 notas se distribuyen en grupos. Y hablo como el registro grave y el registro medio, ese mi y ese fa que están en el medio, se van construyendo. Por ejemplo, incluso hoy mirando, me pongo a contar las notas, cosa que no hice en ese momento. ¿Cuántas notas hay aquí? En este primer grupo hay 3. Muy bien. ¿Cuántas hay en este grupo? En este grupo hay 8. En el segundo grupo hay 8. Muy bien. Voy a contar cuántas notas hay en el próximo grupo. A ver, en la mano izquierda hay 13 notas y en la mano derecha hay 5 notas. Y digo, pasaron tantos años y nunca había contado que aquí tengo los números de Fibonacci. Claro, después sigo contando y no me sigue funcionando la situación. Pero
me parece que el hecho de contar es súper importante. Y contar, de cierta manera, vuelvo a ese término que introdujo Beatriz, es traducir, es ver qué es lo que aparece ahí y ver cómo lo puedo escribir de otra manera. Y no necesariamente tienen que ser las magníficas gráficas de colores, pero sí sentarse a eh, intentar describir, así sea solo una descripción, de otra manera. Eso es un paso fundamental y creo que si no lo han hecho en sus obras, tienen que hacerlo en todas las obras, ponerse a decir las cosas de otra manera. Las otras obras de que tienen títulos de Juan Gelman, de Graciela Paraskevidis, como es un escrito que hago en inglés, entonces traduzco el poema e intento encontrar un paralelo entre la expresión de ese poema y la expresión de la música. Igual Graciela siempre fue muy rigurosa en decir que no había una relación directa entre los títulos, que simplemente los robaba, pero que la música que ella hacía no estaba tratando de ilustrar un poema ni de ilustrar un sentimiento, sino que eran más bien de pronto sensaciones internas que le causaban esa lectura. Entonces, igual intento hacer un análisis de esas cosas, pero en últimas, en el mejor de los casos, apenas estoy tratando de enumerar los elementos que hay en la pieza. Entonces, les pregunto así directamente, en las dos piezas que tienen, la de Alcides y la de cada una de ustedes, ¿ya contaron los elementos? Y si ya contaron los elementos, ¿ya tienen hipótesis de cómo podrían cortar la pieza, si se puede cortar? Y si no, ¿dónde hay acumulaciones? ¿Dónde se llega a una saturación de elementos que si no hayamos pasado a una nueva sección que hay en esa pieza? Que hasta dónde se ha llegado en acumulación de elementos. Entonces me parece que describir es un primer paso súper importante en esta idea de análisis y ahí era donde yo me encontraba hace 12 años. Otra cosa que remarco en esta nueva visión que tengo de esos trabajos que hice en ese momento es que también ya estoy haciendo anotaciones sobre las dinámicas de la obra. Me doy cuenta de cómo en las obras de Graciela hay unas dinámicas estáticas que no se mueven durante toda la obra o que funcionan por material o por sección. Entonces, de este momento ya estoy mirando cómo haciendo análisis dinámicos y cómo esas dinámicas me ayudan a encontrar la expresión de la obra, la forma de la obra. Entonces, siento que en muchos casos el análisis se centra en notas, sobre todo cuál es el set de notas que se encuentra, pero después lo motívico, lo rítmico, lo formal, creo que lo dinámico tiene que ser tan importante como las otras. Bueno, dependiendo del lenguaje, cada obra va a dictar de cierta manera cuáles son los elementos que son importantes para encontrar dónde están las diferencias, pero desde ese momento yo me di cuenta que las dinámicas va a ser una parte muy importante de las búsquedas que voy a tener que hacer. En el 2009, en esta idea de seguir tratando de entender y de producir teoría alrededor de las músicas que me interesan, hago un trabajo sobre la música completa para piano de Eduardo Bertola. Y este es un trabajo donde siento que los análisis son mucho más elaborados que en ese trabajo inicial sobre Graciela Paraskevidis. Por supuesto que es un trabajo donde comienzo haciendo una biografía del autor, pero en este caso, por ejemplo, tengo de nuevo que miro qué otras obras han sido compuestas en esa época e intento hacer comparaciones entre los periodos de composición del compositor, cosa que no había hecho haciendo la biografía de Graciela y que de hecho ahora que lo pienso no he hecho hasta el día de hoy. Pero para Eduardo Bertola sí miro cuáles son las diferentes épocas de composición que tiene y cada una de las obras es contemporánea de cuáles otras obras. En el caso también de este trabajo sobre Bertola, logro también llegar mucho más profundo en la obra. Porque me pongo a hacer dibujitos, me pongo a hacer en este caso tablas de Excel, me pongo a contar intervalos, me pongo a mirar qué es lo que sucede en cada una de las secciones. Entonces, por ejemplo, si pienso en la primera obra de Bertola para piano, que es
Las Doradas Manzanas del Sol de 1966, el primer año que él escribe obras. Sus primeras obras son del 66. Logro desde el principio hacer un análisis formal en 5 secciones. Y el trabajo de cierta manera describe los materiales que están en cada una de esas secciones. Pero empiezo a hacer un análisis más de significado de las cosas. Por ejemplo, miremos la primera sección de la pieza. La primera sección de la pieza, después de abrir con un arpegio rápido, tiene un trino muy largo que está acompañado de una nota. Entonces, además de analizar cuáles son los elementos que acompañan esta nota que está haciendo en trino, me pongo a reflexionar sobre la idea de movimiento y estatismo que simultáneamente son un trino, un flujo de notas que están siempre siendo las mismas. Entonces, de cierta manera, ya estoy buscando analizar más allá de la descripción y estoy dando interpretaciones personales de cómo veo ciertos aspectos de la obra. Más tarde en este trabajo, cuando estoy analizando la obra Tráfego de 1976, esta obra también tiene una sección hacia el principio donde predomina un trino larguísimo. Y de ese trino entonces también logro sacar un análisis más profundo de lo que he hecho anteriormente en las obras de Graciela, por el simple hecho de haberme puesto a analizar cómo los intervalos de cada una de las manos de ese trémolo, cómo se van expandiendo y cómo van abarcando más terreno y después retroceden ese terreno. Y es una cuestión de, en primera instancia, simplemente describir. Entonces vuelvo de nuevo a esta idea de cómo pasar por el trabajo, por la pena de simplemente traducir a otro lenguaje lo que están viendo, va trayendo, va mostrando dónde están las posibilidades para un análisis. Para el año 2010 y 2011 había pasado a analizar la música de Mariano Etkin, pero sentía igual que lo que había hecho con Bertola, igual se había llegado más lejos en la profundización de lo que sucedía en cada una de las secciones, que había encontrado incluso significado en algunos gestos, que había podido analizar la manera como las notas eran escritas en Bertola, cuáles eran sus intervalos preferidos, como siempre quedaba sujeto a esos intervalos y los respetaba rigurosamente a través de todas sus obras. Igual sentía que me estaba quedando un poco simplemente en la descripción y todavía quería llegar más profundo en mi análisis. Entonces el método que encontré para poder llegar más lejos en mi análisis es escoger un tema de todos esos temas que encuentro y profundizar en ese tema lo más que pueda. Entonces darle un tema a mi análisis. Entonces en vez de haber descrito todas las cosas que puedo ver sobre la forma, los materiales, las secciones, las diferentes texturas y las dinámicas, haber hecho un trabajo que solo sea el trabajo dinámico en Bertola, o cómo escoge las notas Bertola, una sola cosa. Entonces la música de Mariano Etkin, que es bastante intrigante por su forma, por sus colores, por los materiales y todo eso. Había una palabra que me llegaba siempre a la punta de la lengua cuando oía la música de él, y era la textura. Y entonces dije, bueno, voy a analizar qué es textura en la música de Mariano Etkin. Entonces me puse a preguntarme incluso, ¿qué es textura? ¿Qué es textura? Entonces, bueno, pensé que la textura era primero que todo algo que sentíamos de manera táctil, que cuando hablamos de textura hablamos básicamente de liso o rugoso, por ejemplo, es como la primera dualidad de textura que aprendemos. Y después hice una transcripción de eso, de lo liso y lo rugoso, a lo visual. Entonces empecé a ver fotos de cosas que eran lisas, empecé a ver cosas que eran rugosas. Y después me di cuenta que aquellas cosas que consideramos rugosas o que tenían como una textura, lo que hacía que viéramos una textura en esas cosas era nuestro punto de vista, nuestro punto de vista de esa cosa. Entonces, que si digamos
aquí enfrente mío tengo una pared que tiene estuco, si veo que tiene una textura es porque el punto de vista de yo, Daniel Áñez humano, frente a ese estuco y esos pequeños punticos que están en la pared, es con respecto a mi tamaño, pero que si yo fuera una hormiguita caminando por la pared, seguro que todo eso que yo veo como una textura tan sabrosa o tan asquerosa, lo que ustedes quieran, se vuelve más bien como geografía, se vuelve algo de unas proporciones completamente diferentes. Entonces, pues aquí les muestro fotos, digamos, de cómo sucede con las estrellas, cómo sucede con los ladrillos o cómo sucede, digamos, con las células, que dependiendo de la perspectiva que tengamos con respecto a esas cosas, tenemos una textura. Y dije, bueno, entonces es como un umbral de percepción el que hace que tengamos una visión de textura de algo. Entonces dije, bueno, ¿y cuáles son los umbrales de lo auditivo para poder encontrar con la textura? Entonces, bueno, sabemos que el ser humano oye frecuencias que están entre más o menos los 16 Hz y los 16.000 Hz. Pero Mariano Etkin habla mucho del tempo en sus escritos, porque también me tomé la pena de nuevo de pasar a través de todos los escritos que pude encontrar sobre Mariano Etkin y leer qué pensaba él sobre la música, sobre la composición, sobre el contar, sobre la forma de la música, pero que tiene que estar relacionada en el caso de él con la forma de un viaje. Y él cuenta esa anécdota de cuando se va a las sierras de Mendoza y que su tío se lo lleva a paseos de caballo y él preguntaba, bueno, ¿y a dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? Y hasta que un día el tío se le devolvió y le dijo, bravísimo, ¿por qué preguntas a dónde vamos? No tienes que saber a dónde vamos. Y como que esa visión de él de infancia de que no es importante saber para dónde se va, es algo que pudo aplicar más tarde en su composición y que si alguno de ustedes quisiera en algún momento mirar la idea del viaje y la forma en Mariano Etkin, hay una manera de analizarlo y creo que hay antecedentes de eso en sus escritos, pero yo decidí concentrarme en la textura. Entonces, bueno, la textura, conocemos nuestro umbral de la escucha de frecuencias, pero también conocemos nuestro umbral de la escucha de ritmos y de velocidades. Digamos que de cierta manera, y Mariano lo habla en sus escritos que leí, habla de cómo el corazón humano bate a las velocidades del metrónomo, que cuando un ser humano logra bajar su ritmo cardíaco está en un estado de meditación y de calma profunda, que solo algunas personas que lo han practicado pueden hacerlo, puede llevar su corazón a que bata 40 bits por minuto y que un bebé histérico recién nacido hace que su corazón pueda batir hasta 200 bits por minuto. Entonces, de cierta manera, esas proporciones de ese metrónomo que hacemos tocar en todos nuestros momentos de práctica son proporciones humanas y dije, bueno, ¿y qué es lo que hay en el medio de estas dos cosas? Entonces me di cuenta que 40 bits por minuto es 0.6 Hz y que 208 bits por minuto es 3 algo Hz. Eso quiere decir que hay toda una zona entre los 3 Hz y los 16 o 20 Hz que es un umbral de la escucha, un momento donde las frecuencias que oímos no alcanzan a ser tonos, pero son demasiado rápidos para hacer tempos, para hacer ritmos. Entonces decidí encontrar la textura en esos momentos, en esas fricciones que Mariano Etkin encuentra en la obra. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar fragmentos de la obra, una obra para dos pianos de Mariano Etkin que se llama Aquello, y cómo, por ejemplo, teniendo dos líneas simultáneas de escucha, hay una cuestión de texturas. Es cierto que la textura en el análisis musical ha tenido también el uso de para denominar el contrapunto, para denominar las diferentes voces. Hay una manera de usar textura, pero yo estaba tratando de hablar de textura más como desde lo táctil, es decir, más desde lo tímbrico, desde lo electroacústico. Entonces, digamos, podemos oír este fragmento de Aquello, donde es una superposición de líneas que están en tempos diferentes, lo que hace crear una sensación de textura.
podemos oír este otro fragmento también de aquello donde las líneas son mucho más rápidas, pero también una superposición de líneas que no están sincronizadas hace tener una sensación de textura. Y como las texturas no siempre son rugosas, sino que también hay texturas lisas, como dije anteriormente, entonces también encontré momentos en los que a través de notas supremamente largas y estáticas y frágiles, Mariano Etke también logra crear sonoridades lisas. Por ejemplo, en este fragmento inicial de la obra de 1985, Caminos de Cornisa. O siguiendo también en la obra Caminos de Cornisa podemos ver cómo puede haber una transición entre lo liso y cómo ese liso puede comenzar a volverse rugoso, cómo puede comenzar a arrugarse. Por ejemplo, en este fragmento vemos cómo tocar notas que están muy cercanas hace como frotes entre las notas eh, que se baten, las frecuencias están tan cerca que el golpe que hay entre la frecuencia una y otra aparecen, esos golpes están en frecuencias de ese umbral de lo textural. Entonces vamos a oír un pequeño fragmento de Caminos de Cornisa donde están apareciendo constantemente notas unas cerca de otras, todas en dinámicas suaves para poder estimular esa idea de lo liso que, que hacen crear una textura. Entonces lo que sucede en ese trabajo con Mariano Etkin es que primero concentro todos mis esfuerzos de análisis a una cantidad de temas y que después intento inventarme categorías para poder explicar cosas. Y las categorías verdaderamente salen de mí, pero de cierta manera inspiradas de haber tenido la responsabilidad de haber oído la música, de haber mirado las partituras, de haber leído los escritos de la persona y saber qué intereses tenía, qué cuestiones tenía. Y siento que haber llegado a este punto, a pesar de que no estaba completamente satisfecho con estos escritos, me dio un entusiasmo por el análisis mucho más grande porque sentí que al proponer estas nuevas palabras provisionales y completamente personales, me estaba dando herramientas para entender la obra. O sea, no solo ya estaba traduciendo de un lenguaje a otro, sino que además ya estaba dándole significados, ya estaba, lo puedo decir, analizando, ya estaba tomando elementos separados por un lado y un otro y les estaba encontrando una globalidad. Siento que el análisis de cierta manera es como
un acto muy humano en el sentido de, eh, pienso a menudo en los cuentos de Jorge Luis Borges y pienso en Funes el Memorioso, donde hay un personaje que tiene la memoria de Dios, que de cierta manera se vuelve el cerebro de Dios. ¿Y eso qué significa? Que como su cerebro es infinito, no tiene necesidad de mm, analizar nada, no tiene necesidad de crear categorías, de categorizar. Entonces, por ejemplo, este personaje cuenta en algún momento que está volviendo a contar todos los números del uno hasta el yo no sé qué cuántos millones, pero que en vez de utilizar un sistema decimal donde estamos haciendo una abstracción en grupos de 10 que se van acumulando sucesivamente y cada grupo de 10 se vuelve tal cosa y un grupo de 10 se vuelve otra cosa, él simplemente le está dando una palabra porque tiene memoria infinita. Entonces al uno lo llama lámpara, al 2 lo llama botón, al 3 lo llama pared y encuentra cuántas palabras necesita para decir todos los números porque no tienen la necesidad de abstraer. Nosotros como humanos abstraemos y entonces el análisis es primero ver toda esa multiplicidad de notas que hay en la partitura y después es ver cómo corresponden a categorías y cómo nos apropiamos de esas categorías. Creo que al menos para los pianistas, por ejemplo, la idea de la lectura a primera vista es una cosa muy difícil. Menos que, no sé, yo estoy esperando que para los otros instrumentos sea un poco más fácil porque solo tienen un pentagrama. Y de cierta manera, una lectura a primera vista se vuelve rápida cuando la persona logra ver en la partitura las generalidades. Logra ver, aquí estoy en tal acorde. Entonces puede hacer ese acorde sin necesidad de haber visto la unidad de cada una de las cosas. Para el análisis también tenemos que empezar a aprender a comprender en grupos y analizar en grupos. Y para mí este momento en la música Mariano Etkin, cuando decidí concentrarme en un tema específico y extraer lo más que podía de ese tema, me ayudó a sentir que estaba llegando a análisis que se parecían más a lo que yo quería hacer. Para el año 2011 ya tenía yo que concluir con mi tesis de doctorado, que pues era un doctorado en interpretación. La tesis hacía parte de las actividades que se hacían en el medio del doctorado. Entonces, habiendo tenido esa buena experiencia con Etkin de cómo me había ayudado a haber escogido un tema para hacer un análisis, decidí de nuevo tomar un tema. Hay un artículo de Cory Narunian que se llama An Approach to Compositional Trends in Latin America, que quiere traducir como una aproximación a tendencias composicionales en América Latina, que para mí desde el principio de los estudios y desde que descubrí el artículo en el año 2009 me había sido revelador, porque escrito en 1994 pone sobre la mesa sin ningún problema de hacer generalizaciones, pero más bien desde el punto de vista del análisis, 14 características que, según él, tiene cierta música latinoamericana que tiene cierta conciencia política escrita desde los años 70. Entonces, muy sucintamente escribe esas 14 categorías y da ejemplos. Para mí es un artículo importantísimo y en los materiales de este video he enviado ese artículo y les pido que por favor lean el artículo, es muy corto. En todo caso, en ese artículo había un montón de características y cada vez que intentaba buscar sobre alguno de esos temas sentía que no había bibliografía sobre esos temas. Entonces en este artículo Cory Narunian habla de varias características como la sensación del tiempo, que es diferente, como si fuera más estático que el tiempo de las obras de las personas de una misma generación pero europeas. Los procesos no discursivos en música, la manera como la música es construida en bloques expresivos, la manera como hay elementos reiterativos y la influencia de esas reiteraciones, la austeridad de medios para componer la música, la manera como está despojada de un montón de notas y se concentra en unos pocos materiales, la violencia de algunos movimientos, como esa furia con la que se tocan ciertos temas, el uso del silencio, en todo caso, ya leerán el artículo. Y todos esos temas a mí siempre me han fascinado. Yo a veces siento que si tuviera que volver a hacer un doctorado, mi tema sería la interpretación del silencio y haría una categorización de cuántos silencios hay, cómo se expresan diferentes silencios y qué quieren decir diferentes silencios. Pero en este caso yo dije, bueno, si hay una cosa que me gustaría investigar en este momento es la no discursividad.
¿qué es no discursividad? Y me puse a buscar información sobre no discursividad. Buscando en las bases de datos sobre no discursividad encontré artículos de dos autores en primera instancia que se llaman Leonard Meyer y Jonathan Kramer, que hablan de ciertos aspectos de la suspensión del discurso. A veces la llaman música antiteleológica y, y hablan de una música que no tiene objetivos, que no va hacia ningún lugar, que no tiene dirección, lo llaman a veces arte no cinética. Y después encontré un artículo que resumía un montón de opiniones de todos estos artículos que se llama Arte Antiteleológico, articulando el significado a través del silencio de Edward Purcell. Y encontré un artículo que encontraba casos, explicaba la no discursividad, recogía la bibliografía que existía sobre ese tema, que no era tanta, y después se aventuraba a hacer unas cuantas categorías de no discursividad basándose en un repertorio bastante grande, que iba desde Mozart hasta la música contemporánea. Entonces, en esa categorización que él hizo de los eventos, encontró cuatro categorías. Yo me daba cuenta que esas categorías que proponía Purcell en su artículo no me servían completamente, porque digamos en alguna hablaba de armonía no funcional y mostraba pasajes de Charles Ives donde aparecen un montón de acordes, pero que esos acordes no seguían la secuencia del discurso tonal de los acordes. Pero yo pensaba, bueno, ¿y a mí de qué me sirve un análisis de acordes cuando estoy viendo la música de Eduardo Bertola o Graciela Parasquevaidis? Entonces yo decidí tomar algunas ideas que él ya había estado proponiendo sobre no discursividad, pero propuse unas nuevas categorías para la no discursividad. Y esas categorías que yo inventé, que fueron con las que yo analicé la obra, fueron la de la repetición estricta, primero que todo, o sea, cuando se repite un elemento, un pasaje, un material, siempre de la misma manera. De esa manera, siempre se está en el mismo lugar y se suspende el discurso. La segunda manera es la repetición desordenada. Es cuando el compositor ofrece una cantidad de materiales que continúan apareciendo. Son siempre los mismos materiales, pero su orden siempre es uno diferente. Entonces, en vez de ser solo A, B, C, A, B, C, A, B, C, como es la primera categoría, esta segunda categoría, tiene esas tres letras siempre en órdenes diferentes que uno piensa, hey, es un orden aleatorio. La tercera categoría es la progresión infinita y es cuando los materiales que aparecen siempre son nuevos y nunca se regresa a algo anterior y se llegan a nuevas secciones. De cierta manera se relaciona a esas ideas que expuse sobre el paseo de Mariano Etkin en caballo y la forma musical. Como la forma musical en Mariano Etkin de cierta manera podría decirse que tiene una progresión infinita, porque son secciones que suceden unas a las otras, siempre llegando a un lugar nuevo y sin necesidad de regresar. O se puede ver también en un proceso micro cuando aparecen notas y notas y notas y no hay ninguna repetición de patrones. Las siguientes tres categorías son como de trabajos más puntuales. Por ejemplo, el corte de borde duro. Digamos, si alguno de ustedes es cinéfilo, me imagino que habrá visto películas de Jean-Luc Godard. Y como en las películas de Godard, hay una escena y se corta en un momento, sin ninguna razón de ser. Simplemente, ya mostré suficiente de esto y se corta. Digamos, es algo que hay bandas de punk que también hacen, están tocando y están en medio de la canción y abandonan los instrumentos y hacen un corte de borde duro. Entonces es una técnica de no discursividad donde lo que venía sucediendo antes no tiene ninguna conclusión y de cierta manera pone en duda el poder discursivo que tenía lo anterior desde que pudo ser abandonado en cualquier momento. Otra forma de no discursividad es bajar la velocidad inhumanamente, el movimiento inhumanamente lento. Digamos que si yo me pusiera en este momento a cantarles el Happy Birthday, pero me pusiera a bajar la velocidad de lo que digo en 400%, como hay algunos videos de YouTube que hacen con ciertas obras, esa obra pierde toda su discursividad y se vuelve solo como una textura y se suspende ese movimiento narrativo de la música. Y el último elemento que decidí categorizar es la de la frase solitaria. Y la frase solitaria
es un elemento que aparece en algún momento y no tiene ninguna consecuencia, aparece al interior de alguna sección, no vuelve a aparecer y no tiene consecuencias. Eh, entonces, a través de esta categorización, después de haber hecho una investigación sobre bibliografía sobre estos temas, que son sobre lingüística de cierta manera, que son sobre dialéctica, me puse a analizar las obras de los tres compositores que ya conocía de cierta manera y me puse a extraer cómo tenían elementos no discursivos. Y bueno, con estas categorías de no discursividad empecé a analizar las obras de estos compositores y yo quedé muy satisfecho de haber podido llegar a un lugar más profundo sobre este tema de no discursividad, de haber podido explicarme al menos desde mis propios medios y para mí mismo únicamente, sin necesidad de creer que esta teoría era absoluta o algo por el estilo, de haberme podido dar medios para darle más palabras a esta idea de la no discursividad. Digamos que cuando comencé la tesis yo empecé a entrevistar compositores, incluso entrevisté a los propios Graciela y Corión, también entrevisté a Arcides Lanza para preguntarles sobre no discursividad, cómo usaban la no discursividad y se negaron todos a decirme que utilizaban la no discursividad. No quisieron darme pistas al respecto, me decían que trabajaban oído, que decidan cuántas veces se repetía algo o cuándo seguía la siguiente cosa, simplemente decidiendo su voluntad, que no había fórmula detrás de eso. Y me parecía extraño porque pues el mismo Corión era el que había escrito eso en sus artículos. Me imagino que eso lo que quería decir era que ellos no estaban siguiendo un plano teórico para hacer esas músicas no discursivas y que lo no discursivo era más una, una consecuencia analítica y no una causa compositiva. Y pues en algún momento yo también oí decir que la forma sonata se empieza a describir es a mediados del siglo XIX, mucho después de que las sonatas clásicas han dejado de componerse y que en realidad el análisis de las sonatas se basa en un par de sonatas donde todo coincide perfectamente, pero que hay un gran repertorio de sonatas donde esta facilidad de encontrar el tema uno y el puente y el grupo de temas 2 A, B, C y el de conclusión y después el desarrollo, que va a haber un montón de sonatas donde no se va a poder encontrar todo eso. Entonces siempre el análisis es posterior y el análisis de la música no es la música ni describe las intenciones que se tuvieron cuando se escribió, pero nos da a nosotros herramientas para darnos una palmadita en la espalda y decir que entendemos de cierta manera, pero es un ejercicio que nos saca de ese misterio. Digamos, en esa primera entrevista que hicimos ese primer día preguntando cuál era el recorrido de todas las personas, sentí en general que había una idea de yo no entiendo qué es lo que pasa, no tengo ni idea qué es este cuento, yo no tengo ni idea de análisis y comparto con ustedes este misterio, digamos que yo también parto y todavía lo siento que analizar es algo como que uno va a ciegas y depende más como de la creatividad de cada persona, de cómo se acerca a las cosas. O sea, todos estamos con los ojos eh, tapados en una caverna tratando de ubicarnos con las manos y vamos encontrando de a poquitos y hacemos lo que necesitamos para poder sobrevivir en esta caverna de la obra que estamos interpretando, que simplemente queremos conocer. Y mmm, les ruego de cierta manera que dejen todos esos pensamientos negativos con respecto al análisis de lado y que simplemente agarren las obras y saquen lo que puedan y digan lo que puedan, que lo hagan en colores, que lo hagan en numeritos, que lo hagan con letras y clasificación de letras. No importa, las diferentes capas que van a poder extraer van a comenzar a tener sentido y si además después conocen el compositor o conocen obras de ese compositor o compositora de esas mismas épocas o de esas otras épocas,
van a tener conocimiento y en la medida que lo pongan en un papel van a poder crear conocimiento para los otros y eso me parece fundamental. Y entonces aquí voy a llegar a tocar el último tema de la conferencia, que fue el que anuncié al principio, y es el que me gustaría proponer como perspectiva para los intérpretes, y es la idea de un intérprete investigador. Digamos que para un compositor también hay un fenómeno muy interesante, y es que en muchos casos el compositor es un compositor investigador. Sé que aquí entre las personas que están viendo estos videos y que están participando hay personas que son compositores, y si digamos yo miro los perfiles que tienen, busco en academia.edu, todos están produciendo material académico, están produciendo textos, están analizando cosas, están contando la historia de ciertos aspectos de la música, de su entorno, entonces están produciendo teoría. Y a mí lo que me gustaría estimular en ustedes es, además de esa práctica de análisis que ya se expuso para la interpretación misma, para los intérpretes, también siento que hay otra manera de ser intérprete, y es ser intérprete eh, académico, intérprete investigador. Y este intérprete investigador, voy a hablarles, por ejemplo, de un gran pianista que es Ian Pace. Ian Pace es un pianista inglés, es un pianista ultra virtuoso y ultra talentoso, con la lectura a primera vista más monstruosa del mundo y con la capacidad de aprendizaje la más gigantesca que hay. Y él, a través de su trabajo como intérprete, se considera también musicólogo, y desafortunadamente migró su sitio web hacia otro lugar, pero antes su sitio web era verdaderamente un blog donde había notas de análisis de todo lo que estaba tocando, todo lo que pensaba. Digamos, hace unos años miré un DVD que hay sobre los estudios para piano de Pascal Dussapin, el compositor francés, que él es el que interpreta con una facilidad increíble, pero además toda la teoría que hace alrededor de estas interpretaciones, conociendo las obras, hablando de los aspectos eh, analíticos que logra sacar de la obra desde su perspectiva como intérprete, pero haciendo teoría académica. Otro pianista que conocí recientemente es el pianista inglés, profesor en la Universidad de Huddersfield, al norte de Inglaterra, llamado Philip Thomas. Philip Thomas, también un pianista increíble y monstruoso, muy diferente de perfil al de Ian Pace. Es un pianista que se dedica más a las músicas experimentales cercanas a la escuela de Nueva York. Entonces, digamos, él tiene más bien trabajo analítico, interpretación y de preparación de piano, y de aspectos de un montón de cosas de la obra de John Cage, de las obras más pequeñas de John Cage, sobre su interpretación. Recientemente acaba de publicar un CD quíntuple con la obra completa para piano de Morton Feldman, que además está acompañado de un librillo donde habla de toda la investigación que hizo alrededor de estas obras, escrito por él mismo. También ha trabajado sobre la música de Christian Wolff, donde ha hecho análisis extensivos de la música para piano de Christian Wolff. Ha hecho también escritos sobre Michael Finney. En todo caso, siento que a partir del momento en que las universidades norteamericanas empezaron a hacer doctorados en interpretación, comienza a aparecer este perfil del intérprete investigador. Hay como una parte de esas carreras que se llama como investigación-creación, y, y es una de las maneras como se ha encontrado vía para que los intérpretes tengan un rol académico. Y en este momento la mayoría de los doctorados que se hacen en interpretación incluyen la escritura de una tesis, que en muchos casos serán apenas una excusa para escribir un poco y hacer un pequeño trabajo, pero en muchos casos resultan en carreras donde este instrumentista tiene un conocimiento bibliográfico extenso sobre una cantidad de temas, y
y tiene la capacidad de producir textos académicos. Entonces, resulta siempre siendo una perspectiva diferente la de este intérprete, porque va a tener una relación con la interpretación, va a ser muy diferente que la aproximación que va a tener un musicólogo que, que se va a aproximar al texto y va a hablar de pronto de cosas históricas con más prominencia, o digamos el aspecto de la perspectiva que va a tener un compositor analizando una obra donde de pronto le va a interesar cosas que le interesan para su propia composición alrededor de la forma o de la creación de los materiales o el origen de los materiales.